aquí dice, bueno, dice, aquí vamos pues con lo lógico que nos deben pedir los ejercicios, parametrización, es lo que queremos hacer esta semana. Entonces me dicen, bueno, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Me dicen, bueno, determine una parametrización para la curva intersección de estas dos superficies. Ah, yo digo, perfecto. Entonces yo quiero parametrizar una curva. ¿Qué curva yo quiero parametrizar? La intersección de esas dos superficies. Y luego me dice calcule su longitud de arco. Esto no lo vimos ayer, o sea que lo vamos a introducir hoy. Vamos a ver cómo yo calculo la longitud de arco y qué es eso. Yo digo, bueno, para darnos una idea, yo digo, bueno, que voy a graficar estas dos partecitas de aquí. Yo digo, bueno, ¿esto qué es? Esto, por eso es que era importante ya desde el primer parcial venir sabiendo cómo graficar de manera rápida las cosas. Esto es una esfera de radio 1. Esto es una esfera. Esto es una esferita. Esto es una esfera. Y esto simplemente es, como yo me doy cuenta que es como una función que depende de únicamente dos variables, y digo, ah, ya, eso de una yo me acuerdo, superficie, es una superficie cilíndrica. Entonces las vamos a graficar para entender qué superficie es la que yo quiero obtener. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá, pongo mis ejes rapidito. Usualmente siempre es bueno graficar para saber qué es lo que yo quiero, qué es más o menos lo que yo debería obtener. Entonces aquí tengo X, Y y Z. Yo digo, bueno, yo voy a tener, fíjense, una esfera de radio 1. Entonces voy a dibujar de manera lo más bonito posible mi esfera. Vaya, sí que quedó bonita. Entonces aquí yo tengo una esfera. Yo tengo una esfera de radio 1. Yo tengo aquí una superficie Z, Z igual X menos 1. Que si nosotros nos ponemos en el plano, aquí en el plano XZ, esto simplemente es la identidad una unidad hacia abajo, es decir, aquí corta en 1. Ahora bien, pero como yo les decía, cuando ustedes ya tienen eso identificado, eso sería verdad, esa gráfica sería pero en el plano, nosotros estamos en el espacio. Eso significa que eso en el espacio, ¿qué es? Se extiende a la variable que no aparece, es decir, eso es eso es un plano. Entonces, esto es un plano en R3. Y digo, perfecto, entonces ya saben cómo hacíamos esa parte de graficar una superficie cilíndrica. Bueno, yo una vez que ya la tengo identificada plenamente en el plano que corresponde, yo me vengo para acá, me vengo al espacio y digo, bueno, ¿dónde era que tenía que graficarlo en el plano XZ? Y entonces yo vengo y hago más o menos la gráfica. Recordemos, cortaba aquí y cortaba aquí. Entonces esto más o menos iba, bueno, aquí, más o menos, más o menos pasaba por aquí. Disculpen si no me salen los dibujitos tan buenos que con lápiz, con este lápiz de aquí. Un segundito, déjenme si los pongo mejor. Entonces esto es esta recta que sigue estando en el mismo plano. Entonces esto, cuando yo les digo que se extiende, esto simplemente se convertía en ¿qué? En un plano. Bueno, quedó un poquito chueco. Entonces es un plano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo una esfera que se está intersectando con un plano. Y nosotros ya sabemos que obviamente la lógica que nos dice que cuando yo corto una esfera con un plano, la intersección más o menos era algo de este tipo. Que nosotros ya lo hemos venido trabajando. Entonces yo digo, bueno, cuando yo corte esa esfera con un plano, lo que me va a quedar es esta curva. Y esta curva es la que me piden parametrizar. Esta curva de aquí. Esa curva que yo he puesto en amarillo, eso es lo que a mí me están pidiendo parametrizar. Y digo, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a ver distintas estrategias para ver esto. Entonces lo primerito es que yo digo, bueno, esa curva, ¿qué es? Esa curva es la intersección entre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y z igual a x menos y. Entonces, una de las estrategias comunes para hacer esto es, bueno, yo cojo igual y veo si me queda alguna expresión que yo ya conozca. Yo digo, bueno, si yo cojo, fíjense, esa curva C simplemente es la intersección entre este plano y entre esta esfera y este plano. Entonces, yo lo que voy a hacer es, yo digo, bueno, una de las estrategias comunes es coger y reemplazar. Entonces, yo digo, voy a coger esta z y la voy a poner acá. Entonces, tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z, pero z ¿qué es? X menos 1 y todo eso al cuadrado igual a 1. Entonces aquí voy a desarrollar ese binomio. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado menos 2x. O sea, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto igual a 1. Digo, bueno, aquí puedo simplificar entonces este 1 con este. Bueno, puedo restar a ambos lados y esto se me va a 0. Y simplemente me quedaría entonces 2x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual a 0. Digo, bueno, aquí esto se me hace parecido a lo que ya veíamos en el primer parcial. Digo, bueno, entonces yo voy a intentar completar cuadrados a ver si me queda tal vez alguna fórmula o alguna ecuación conocida. Yo digo, bueno, vamos a ver, saco aquí factor común 2,
tendría x al cuadrado menos x más y al cuadrado igual a 0. Entonces aquí completo cuadrados. ¿Cómo completo cuadrados? Recordemos, lo que acompaña a la x lo divido para 2, es decir, menos 1. Sobre 2 me queda menos 1 cuarto. Y lo elevo al cuadrado. Entonces me quedaría más 1 cuarto y menos 1 cuarto. ¿Por qué más? ¿Por qué sumo y resto? Porque es como si le estuviera sumando 0 y eso no altera en nada la expresión. Más y cuadrado igual a 0. Entonces esto me quedaría 2 por x al cuadrado menos x más 1 cuarto menos 2 por 1 cuarto más y cuadrado igual a 0. Ahora simplemente ¿qué hacemos? Pues factorizamos, ¿no? Me quedaría entonces 2 por x menos 1 medio al cuadrado. Aquí simplifico, me quedaría menos 1 medio más y cuadrado igual a 0. Ese 1 medio lo puedo pasar al otro lado y simplemente me quedaría 2x menos 1 medio al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 medio. Y digo, bueno, esto más o menos, ¿a qué se parece? Se parece a la ecuación de, o uno podría pensar de una circunferencia o de una elipse. Pero recordemos que la de la elipse que yo necesito, siempre necesito tener a la izquierda un 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda esta expresión por 2. Entonces me va a quedar 4x menos 1 medio al cuadrado más 2y igual a 1. Y esto lo voy a escribir, lo voy a poner por aquí arribita para no seguir bajando. Entonces esto lo podemos reescribir como x menos 1 medio al cuadrado. ¿Todo eso sobre qué? Sobre 1 cuarto. Porque si yo hago propiedades de multiplicación de extremos y medios, vuelvo a lo mismo, porque ese 4 sube y tendría lo mismo que tengo aquí. Entonces simplemente fue como acomodar un poquito esa expresión. Y hacemos lo mismo para el otro, es decir, tengo y sobre 1 medio y esto es igual a 1. Entonces esto claramente, esto sí ya tiene la forma de ¿qué? Esta es la ecuación de una elipse. Y digo, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber que eso es una elipse? ¿Por qué es tan bonito que a mí me quede algo que yo ya conozco? Porque hay parametrización clásica para las elipses. Entonces yo tengo una parametrización clásica para las elipses. Sí, entonces yo digo, perfecto. Entonces recordemos, yo quiero parametrizar esa C. Esa curva, ahora la voy a expresar por medio de un vector, ¿verdad? Donde su primera componente es X, Y y Z. Y digo, bueno, ¿cómo podemos parametrizar esta parte de aquí? Y digo, bueno, como esto es una elipse, yo lo puedo parametrizar de manera clásica. ¿Cuál es la parametrización clásica de una elipse? Nosotros ya habíamos visto ayer, era X igual a coseno de T más H y Y es igual a B seno de T más K, donde el T está entre 0 y 2 pi. Yo digo, perfecto, entonces aquí hago lo mismo. Entonces aquí en este caso, ¿cuál sería mi A? Mi A, recordemos que esto simplemente es al cuadrado. Entonces mi A aquí es A igual 1 medio. Aquí, mi B, ¿qué sería? Recordemos que aquí esto es B al cuadrado. Entonces, B sería 1 sobre raíz de 2. Y yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esa partecita ahí. Entonces, ya teniendo qué es el A y qué es el B, y obviamente, ¿qué más sabemos? El H, aquí recordemos es H, H menos K, simplemente para saber todos esos parámetros que nosotros debemos ir encontrando. Perfecto. Entonces, simplemente parametrizamos. Entonces, me quedaría 1 medio coseno de T más, ¿cuál es el H? Aquí, 1 medio, perfecto. Acá, Y, ¿qué me quedaría? Y me quedaría 1 sobre raíz de 2 seno de T más K, pero K en este caso es 0, porque acuérdense aquí, Y menos K al cuadrado, en este caso K es 0, por eso no aparecen aquí. Y ahora ustedes me van a decir, ya, pero tú hiciste una parametrización que tú me habías dicho claro que era en R2, ¿qué pasa con Z? Vamos a ver, yo ya parametricé X y Y, es decir, yo por medio de una parametrización, yo ya sé cómo yo puedo expresar a la primera componente y cómo puedo expresar a la segunda componente. Vamos a ver qué pasa con Z. Nos venimos para acá arriba. Y yo recuerdo, fíjense, que Z era igual a X menos Y, a X menos 1. Entonces, pero si yo ya conozco qué es X, parametrizar Z es sencillo. ¿Por qué? Porque digo, partiendo de eso, acá, yo sé que Z es igual a X menos 1. Yo digo, perfecto, yo sé que es X menos 1. Pero yo ya parametricé X. Entonces simplemente esto sería lo que yo parametricé en X, 1 medio coseno de T más 1 medio
menos 1. Entonces, si nosotros realizamos esta resta, me quedaría 1/2 coseno de t menos 1/2. Entonces, z simplemente es 1/2 coseno de t menos 1/2. Donde el t, que era lo bueno que cuando nosotros teníamos parametrizaciones clásicas, que yo aquí directamente sé de dónde a dónde me va a variar mi t. Entonces, t va a variar entre 0 y 2pi. Ya tengo esta parametrización que, como les dije, yo recomiendo siempre ponerla como un vector bonito. Entonces yo digo r de t es 1/2 coseno de t más 1/2, coma, 1 sobre raíz de 2 seno de t, coma, 1/2 coseno de t menos 1/2. Donde hay que especificar. En este caso, esto es como es un camino, tengo que especificar de dónde a dónde va t. El t va entre 0 y 2 pi. Digo, perfecto, logré parametrizar esa curva. Sí, ¿cómo lo hice? Perfecto. ¿Cómo yo hago esa? ¿Cómo yo logro ver esa? ¿Cómo yo logro ver cómo parametrizar? Y digo, bueno, a mí me interesaría ver cómo yo puedo ver esto. Entonces, lo usual que se hace, digo, bueno, voy a intentar encontrar, si yo logro encontrar de alguna manera qué forma o cómo se genera esa curva. Entonces digo, bueno, esa curva simplemente es la intersección de aquí, de esta esfera con este plano. Entonces yo digo, bueno, aquí, entonces puedo esta z reemplazar, porque todos los puntos la intersección simplemente son todos los puntos que pertenecen a la esfera y a su vez al plano. Entonces simplemente este z lo reemplazo acá y reemplazando todo eso, haciendo aquí unas pequeñas modificaciones algebraicas, una pequeña manipulación, yo me quedo aquí una elipse. Yo digo, bueno, lo bueno que me quedó una elipse es que yo conozco una parametrización clásica para la elipse. Entonces yo ya puedo cambiar ese x y y por la parametrización que yo conozco. Ahora bien, pero tengo que ver qué pasa con el z. Pero para mi suerte, yo tenía que el z, recordemos, el z era igual x menos y. También podría haber usado la expresión de la esfera, pero me tendría que haber puesto a despejar la z. Entonces, obviamente, ustedes usan la formulita más sencilla. Aquí, z es igual a x menos 1. Y digo, perfecto, pero a su vez yo ya parametricé x, que era parecido a lo que nosotros hacíamos ayer. ¿Se acuerdan que yo decía x igual t y y era, por ejemplo, x al cuadrado, entonces y era igual t al cuadrado? Aquí es más o menos lo mismo. Aquí tendría que z es igual a x menos 1, pero x ya lo parametricé, entonces me quedaría 1/2 coseno de t más 1/2 menos 1. Haciendo esa resta me queda 1/2 coseno de t menos 1/2. Y digo, perfecto, entonces ya conozco t, ya conozco z también, sí. Entonces yo tengo x, y, z parametrizados, es decir, que todo eso depende de t, del parámetro t. Yo digo, perfecto, entonces ya tengo esto, que a mí siempre me gusta ponerlo aquí como un vectorcito. Donde el t, lo bueno que yo hice la parametrización clásica es que yo no tengo que ponerme a sufrir viendo de dónde varía el t. Yo ya lo puedo tener de manera sencilla. ¿Por qué? Porque la parametrización clásica me lo da. Y en este caso el t varía entre 0 y 2pi. Ya tenemos esta parametrización. ¿Alguna duda, alguna pregunta o hasta el momento vamos claro? Profe, ¿qué hubiera pasado si ahí, en vez de usted buscar la elipse, yo hubiera nomás dividido todo para 2 y buscaba la fórmula de la circunferencia? Daba lo mismo igualmente. Matemáticamente estaba bien, ¿no? Y Si bus geométricamente, ¿no? o sea, si tú dividías todo para 2. Ajá, para buscar la fórmula de la circunferencia. Igual estaba bien, ¿no? No, porque acuérdate que en la circunferencia simplemente tú tienes menos, x menos, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual un radio al cuadrado. Entonces aquí siempre no hay nada que esté acompañando. Simplemente los coeficientes que siempre acompañan ahí es 1. Entonces por eso es que tú sabes que es una circunferencia. En este caso, si tú divides para 2, si tú divides aquí para 2, es verdad, te va a quedar aquí algo que puede ser el radio, pero aquí el y al cuadrado te iba a quedar dividido para 2 y de nuevo tenías el mismo problema. Por eso que la elipse no es lo mismo que la circunferencia. Entonces, sí, es verdad, tú podías coger y dividir todo para 2 y te queda x menos 1/2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2. Entonces, que ya tengas ese sobre 2 ya te está diciendo que eso no va a ser una circunferencia. Sí, sí me hago entender. Ah, cierto. Me había Entonces, olvidado que la circunferencia era así. claro, los coeficientes que acompañan al x menos h al cuadrado y el y menos k al cuadrado siempre son 1. Entonces yo digo, bueno, como yo no podía encontrar que sea
yo no puedo encontrar esa forma, entonces lo más lógico sería que entonces el lado derecho lo deje igual a 1. Entonces por eso es que multipliqué todo por 2. Y ahí acomodé un poquito la expresión para dejarla en la forma de una elipse. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Ahí quedó claro esa partecita? Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces ya encontramos una parametrización. Perfecto. Ahora, ¿qué me pide? Además de eso me pide la longitud de arco. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué es la longitud de arco? Entonces, para eso vamos a ver una partecita aquí. Recordemos que yo en este caso estoy de manera general, supongamos que yo estoy aquí en el espacio, podría también ser en el plano, pero me gusta poner los ejemplos en el espacio. Y yo tengo aquí una curva, ¿verdad? Y a mí me interesaría saber esa curva, ¿cuánto mide? Es decir, de aquí a acá, ¿cuánto yo he recorrido? ¿Cuál es su longitud? Es como, por ejemplo, imagínense que eso fuera una cuerda, yo qué sé, o un adorno de alguna calle o algo por el estilo. Entonces a mí me interesa saber eso, cuánto mide. Por ejemplo, si es que yo quisiera sacar el material necesario para construir esa partecita, yo digo, o eso representa tal vez la distancia entre dos ciudades, yo digo, bueno, obviamente no lo puedo sacar con la distancia entre dos puntos porque la distancia entre dos puntos siempre es la mínima distancia, es decir, es esta de aquí. Entonces, yo quiero medir cuánto mide eso, cuánto mide esa curva, cuál es su longitud. Entonces ahí aparece lo que se conoce, es intuitivo por el nombre, lo que se conoce como longitud de arco. Entonces, ¿cómo calculamos esa longitud de arco? Esa longitud se calcula por medio de la siguiente expresión, es decir, siempre se pone como longitud de arco, va a ser la integral entre t sub 1 y t sub 2, ya vamos a explicar qué es t sub 1 y t sub 2, la norma de r' de t, donde r es la parametrización por el dt. Entonces, ¿qué es este t1 y qué es este t1 y t2? Son los valores de t a partir de donde yo quiero encontrar la longitud. Porque, por ejemplo, supongamos que obviamente el t, ¿de dónde variaba? El t varía entre a y b, es decir, este es el punto inicial, este es el r de a y este es el r de b. Pero supongamos que a mí no me interesa conocer toda la longitud, sino solamente la longitud en un pedacito. Por ejemplo, aquí. A mí solo me interesa conocer este pedazo. Entonces, esto va a ser r en t sub 1 y r en t sub 2. Donde obviamente este t sub 1 y t sub 2 están dentro de estos t. Están entre a y b. Y digo, perfecto. Entonces digo, a mí me interesa conocer únicamente, ya no, supongamos, no me interesa conocer toda la longitud, sino solamente entre dos t determinados. Entonces por eso es que se pone la integral desde t sub 1 hasta t sub 2. Eso va a depender, por ejemplo, me dicen, determine yo qué sé, si yo tengo, por ejemplo, t que va de 0 a 2pi. Entonces a mí, por ejemplo, a mí me dicen, consiga la longitud cuando t va yo qué sé, de pi cuartos a pi medios. Entonces obviamente no estoy sacando toda la longitud de toda la curva, sino solo de un pedacito. Entonces eso es lo que significa este t1 y t2. Es cuando yo voy a sacar la longitud, pero solo de un pedacito. Ahora bien, ¿qué es este? Esto obviamente es una norma, pero ¿qué es este r'? Nosotros r de t es que mi parametrización, lo que yo acabo de conseguir, parametrización, es la parametrización que yo acabo de conseguir. Y esto yo les había dicho ayer, ¿qué es una parametrización en el fondo? Una parametrización en el fondo no es nada más que una función vectorial, de variable real. Y yo digo, bueno, yo les había dicho ayer que ¿cómo yo derivo una función vectorial de variable real? Si yo tengo, por ejemplo, r de t, como vimos arriba, es un vector que tiene funciones coordenadas aquí, x sub 1 de t, x sub 2 de t, hasta x sub n de t de manera general. Entonces, derivar esto, como yo les dije, derivar una función vectorial de variable real es derivar cada uno de sus componentes. Entonces, el r' de t simplemente va a ser el x sub 1' de t, x sub 2' de t, hasta llegar al x sub n' de t. Y ahora, ¿qué más me dice? Me dice a ese vector, que de hecho este vector toma un nombre en particular. Este vector, que es la parametrización, siempre se le llama, es un vector de posición. ¿Por qué es un vector de posición? Porque como yo les dije ayer, a medida que ustedes le van dando t, a esa función, lo que hace esa función es que va entregando todos los puntos, que pertenecen a la curva. Por eso es un vector de posición.
Y cuando uno deriva la posición con respecto al tiempo, esto es de física. De hecho, si es que están viendo física 1, se van a dar cuenta que esto de aquí es exactamente lo mismo. Es el primer, creo que el primer capítulo, que se ve aplicaciones de las derivadas y integrales en física 1, es exactamente esto. Si yo derivo la posición con respecto al tiempo, este vector es un vector esto es un vector de velocidad. Entonces, este es un vector de velocidad. Y yo digo, bueno, pero ese no me interesa el vector, me interesa la magnitud de ese vector. Entonces, nosotros sabemos que para sacarle la magnitud a un vector, eso es sencillito. Todo el mundo sabe cómo sacarle la magnitud a un vector. Es la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, en este caso me quedaría x sub prima de t al cuadrado más x sub 2 prima de t al cuadrado más hasta su enésima componente, x sub n prima de t al cuadrado. Y digo, bueno, entonces, simplemente entonces para yo sacar, calculo esto y tengo esta expresión. Entonces, esta expresión la sustituyo aquí y calculo esa integral. Entonces, el resultado de esa integral es mi longitud de ¿qué? Va a ser mi longitud de arco. De mi longitud de arco o longitud de curva, se le llama, es exactamente lo mismo, longitud de arco o longitud de curva. Yo digo, bueno, entonces ya tengo, en palabras sencillas, cuál va a ser mi expresión para calcular la longitud de arco entre dos t dados. Entonces va a ser la integral entre t1 y t2 de a otra cosita, de la norma de la velocidad por dt. Y yo, pero otra cosita, cuando nosotros sabemos, ¿qué es la norma? ¿Qué es la norma de la velocidad? Porque aquí lo que estamos sacando es el módulo. El módulo de la velocidad, eso también es conocido por física, es la rapidez. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque a veces en los ejercicios les dicen calcule la rapidez, calcule la velocidad dado este vector de posición. Entonces yo digo, bueno, para sacar velocidad, cojo el vector, lo derivo, eso es la velocidad. Y la norma, es decir, el módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, para yo calcular simplemente esta longitud de arco, simplemente va a ser la integral entre t sub 1, t sub 2 de la rapidez de la rapidez de esta función, ¿verdad? De la rapidez por el dt. Entonces vamos a ver, la rapidez la tenemos, digo, el vector de posición lo tenemos, sí, es este que tenemos aquí, es el que acabamos de conseguir. Entonces déjenle tomo captura para ponerlo más abajito y no tener que andar copiando. Uy, me equivoqué, un segundito, para no tener que andar copiando cada rato. Entonces digo, bueno, entonces vamos a calcular la longitud de arco. Fíjense que como aquí, otra cosita, déjenme subo de nuevo. Aquí me dicen calcula la longitud de arco. Como no me dice entre dos puntos dados, yo supongo que es la longitud de arco total, es decir, de todo el arco. Es decir, lo siguiente. Perfecto, entonces yo ya parametricé. Perfecto, una vez que yo ya parametricé, yo sé que eso en el fondo era que nosotros, por eso era necesario el dibujito. Nosotros sabíamos que eso era una elipse que está aquí en el espacio, ¿verdad? Que era la intersección entre la esfera y ese planito. Entonces a mí ahora me interesa saber cuánto mide, cuál es la longitud de esa, cuál es la longitud de esa elipse que está en el espacio. Y digo, bueno, entonces vamos a verlo. Eso yo sé que la longitud de arco va a ser igual a la integral en este caso. Para eso también siempre me interesa saber de dónde a dónde tiene que variar mi t. Porque si es que yo no conozco de dónde a dónde va a variar mi t, ¿cómo pongo los límites de integración? Por eso es que siempre es bueno también, por eso les dije, cuando ustedes parametrizan, es muy importante ver de dónde, cómo varía ese t. En este caso, una de las primeras cosas en las que sale a reducir esa importancia es aquí, para encontrar la longitud de arco. Yo necesito tener los límites de la integral. En este caso, va de 0, ¿a dónde? A 2pi. Perfecto. Ahora bien, aquí ¿qué sería? El módulo, digo la velocidad, la rapidez, ¿verdad? De R', tenemos esta partecita, o el módulo de R' de t. Entonces tengo que, obviamente, esta cosita de aquí, ¿qué? Pues derivarla, ¿no? Para poder conseguir ese vector R de t. Entonces R' de t va a ser igual, derivando la primera parte me quedaría menos 1/2 seno de t, coma, derivando la segunda me quedaría 1 sobre raíz de 2 coseno de t. Como les dije, derivar una función vectorial es derivar cada uno de sus componentes. Y de ahí, derivando la tercera componente, me quedaría menos 1/2 seno de t, ¿verdad? Y ya está. Ahora a esto le saco el módulo. Entonces el módulo de R' de t, es decir, voy a calcular la rapidez, ¿qué me va a quedar? Va a ser la raíz de menos 1/2 seno de t, todo esto que al cuadrado, más 1 sobre raíz de 2 coseno de t, todo esto elevado al cuadrado, más menos 1/2 seno de t, todo esto elevado al cuadrado. Esto es igual a la raíz, me quedaría de 1/4
¿verdad? Un cuarto seno al cuadrado, seno al cuadrado de t, más un medio coseno al cuadrado de t, más un cuarto seno al cuadrado de t. Sumando, me va a quedar, sumando un cuarto y un cuarto, me quedaría 2 cuartos, es decir, un medio seno al cuadrado de t, más un medio coseno al cuadrado de t. Déjenme, borro que me quedó muy larga aquí esta raíz. Entonces, sacando factor común, esto me quedaría la raíz de un medio seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Y nosotros sabemos que para mi suerte esta seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, esto es 1. Entonces eso me va a quedar la raíz de 1, la raíz de un medio, que lo puedo poner también como 1, raíz de 2. Digo, perfecto, entonces esto que yo quería conseguir aquí, el módulo de r' de t es 1 sobre raíz de 2. Esa cosita vengo, esto de aquí, vengo y lo pongo acá. Entonces, sí, ya teniendo eso, cojo y resuelvo la integral. Entonces me quedaría la integral de 0 a 2pi, ¿de qué? De 1 sobre raíz de 2 por el dt. Entonces esto pues simplemente me quedaría 1 sobre raíz de 2t evaluado entre 2pi y 0. Y esto simplemente, ¿qué es? Es 1 sobre raíz de 2 por 2pi. O lo pueden, si quieren racionalizar, les quedaría 2pi raíz de 2 sobre 2. Simplificando me queda pi raíz de 2. Y entonces lo que mide o la longitud de esa curva, la longitud que va a tener esa curva, esa elipse que estaba en el espacio, que era la intersección entre la esfera y el plano, simplemente es pi raíz de 2. Y ya con eso encontraban eso. Obviamente que a veces, aquí simplemente porque me quedó sencillo esta integral, porque para mi suerte se me iban seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, pero hay otras integrales en las que no pasa eso, en las que sí me va a tocar aplicar un poquito ahí de lo que yo sabía calcular una variable y defenderme, tal vez meterle una sustitución trigonométrica, tal vez cualquier cosa. Hubo un examen que fue justamente un semestre que el profe Marco Tulio dio varias variables que metieron unas integrales, pero interesantes. Por lo general no toman aquí no, porque aquí no les interesa tanto que sepas, o sea, cuando integrales, sí, eso sí, tienes que saber integrar, pero más que sacar la cuenta, es más que vean cómo tú planteas la integral, si sabes plantear la integral y qué es lo que te está pidiendo el problema. Eso porque a veces me dicen, no calculé el final, pero igual el profe no te va a poner ceros si que no llegaste al final, te va a calificar que tú hayas planteado bien la integral y todo, y que hayas puesto bien todo. Entonces, esa es la diferencia con cálculo de una variable, que ahí sí era necesario que saques hasta el final la integral. Digo, bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O hasta ahorita vamos bien? Me confirman si hay alguna duda, alguna pregunta. Hasta eso, déjenme copiar el siguiente ejercicio. Vamos. Otra cosita. Como les dije, no sería malo, recomendación, si quieren, instalen el programa que yo les dije, el Wolfram. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, ¿y yo cómo sé si la parametrización que hice estaba bien? Entonces yo dije, bueno, cogí mi parametrización, que dense cuenta, es esta que yo tenía aquí. Aquí simplemente está escrita 1 medio coseno de t más 1 medio. Aquí, ¿qué es? 1 sobre raíz de 2 seno de t. Y acá era 1 medio coseno de t menos 1 medio. ¿De dónde iba? Aquí, esto indica eso, el t que va entre 0 y 2pi. Y dense cuenta, ¿me quedó o no me quedó esa elipse que está aquí? Entonces digo, bueno, esto entonces significa que la parametrización estaba bien hecha. Porque yo digo, si es que yo parametricé y me queda, yo digo, yo tenía una idea de qué era lo que me tenía que quedar. Cojo, lo grafico y yo digo, me quedó eso. Pero si yo cojo y grafico y me da una cosa totalmente diferente, digo, algo estoy haciendo mal. Entonces esto no es para que lo metan, no es para que lo vayan a hacer un examen, por si acaso. Es para, si quieren repasar, porque esto obviamente este tema de uno tiene una parametrización, pero uno tal vez se podría confundir y dice, yo cómo sé si esta es buena. Entonces, como les dije, si quieren pueden instalarlo y aprender a usarlo. No es nada complicado. Es como uno aprende a utilizar GeoGebra, aprende a utilizar esto también aquí. Entonces simplemente eso, para que tengan una idea de qué están haciendo si es que quieren estar practicando este tipo de ejercicios. Entonces vamos a ver este problemita de aquí. Este problemita también súper sencillito, pero aquí ya se le mete un poco más de power al asunto. Entonces vamos a ver este problemita. Aquí ya me dan una pequeña ayuda para que no me mate haciendo esta integral. Ya me dan la integral resuelta. Simplemente me dicen que coge y sustituye los datos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Me dicen, bueno, me dice, para la curva mostrada en la figura 1, esa figura que yo tengo ahí, ¿cuál es la curva? Esa que está en azul.
Me dice, encuentre una parametrización para esa curva U, en sentido positivo. ¿Qué quiere decir que es en sentido positivo? Es decir, que yo voy a ir en sentido antihorario, es decir, yo voy recorriendo esta curva en este sentido. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si me hubieran pedido en sentido horario? Pues podría igualmente haberlo hecho en sentido antihorario, que digamos es la manera de parametrizar más sencilla. Y luego hacíamos el truquito que yo les enseñé ayer de que cogen y cambian el sentido, le cambian el sentido poniendo donde iban las t, ahora menos t, y invirtiendo el intervalo. Entonces, de manera, digamos, sencilla, si tú quieres coger y parametrizar algo, puedes hacerlo siempre de manera positiva y al final coge y le cambias el sentido. Eso lo vimos ayer creo que en los 15 últimos minutos de la clase. Entonces vamos a ver, a mí me interesa parametrizar esto, pero yo digo, ya tengo la curva ahí, es decir, ya no tengo que matar graficando. Yo digo, bueno, ¿eso es una elipse? No, eso no es una elipse. ¿Eso es un círculo, una circunferencia? Tampoco. ¿Eso es una recta? Tampoco. Entonces no es ninguna de las parametrizaciones clásicas que yo tengo. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Pues yo empecé haciendo la anterior con una parametrización clásica. Digo, bueno, entonces aquí el truco es exactamente lo mismo que hicimos en el problema de ayer. Es decir, yo voy a buscar si logro encontrar o determinar de dónde a dónde varía una variable. Solo me interesa ver de dónde a dónde varía una variable. Y veo si es que las otras dos las puedo poner en función de esta variable que sé cómo varía. Si es que yo puedo hacer eso, ya está la parametrización, así. Entonces vamos a ver esto. Aquí podemos tener, como les dije, otra cosita. Uno puede tener varias parametrizaciones para una misma curva. Entonces, la que tú quieras o la que se te ocurra, eso va a depender mucho de la imaginación de cada persona. Pero yo digo, bueno, tenemos esto. Entonces yo digo, aquí vamos a poder ver lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí yo puedo ver de dónde a dónde, en esta curva, de dónde a dónde está variando el X. Va a variar desde aquí hasta aquí. Fíjense, yo simplemente gráficamente veo que el X, los X que va a tomar esta curva, simplemente varían entre aquí y aquí. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver, por ejemplo, que las Y, ¿de dónde a dónde varían? De aquí hasta aquí. Entonces yo digo, bueno, entonces ya sé aquí, entonces la Y que toma esta curva varían entre ahí y ahí. Ahora, digo, la Z, recordemos, estas son las Z. Podría también, pero eso ya sería un poquito más trabajoso y obviamente es el camino más difícil, ver entonces de dónde, de qué Y, desde qué Y, a qué Y, aquí. ¿De dónde varía a dónde? Entonces yo puedo ver, yo puedo ver entonces escojo cualquiera de esas variables, X, Y, Z, y veo cómo varía. Y veo además si es que yo puedo poner las otras dos en función de esta que yo tengo aquí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tomar la X por simplicidad, porque a mí se me ocurre tomar la X. Y de hecho, porque fue lo que se me ocurrió al momento de resolver el ejercicio, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a tomar de nuevo. Un segundito, déjenme borro esto. Simplemente era para la motivación, para que se den cuenta que pueden hacer diferentes parametrizaciones. Entonces digo, bueno, voy a tomar esta de aquí. Voy a ver de dónde a dónde varía el X. Entonces a mí me interesa si quiero ver eso, cuáles son estos cortes. Pero justamente para mi suerte, esos cortes son los cortes de esta parábola de aquí. Entonces como son los cortes de una parábola, ¿cómo yo saco los cortes de una parábola? Sencillito. 4 menos x al cuadrado igual a 0. Perfecto, entonces aquí puedo pasar este x al cuadrado al otro lado y tendría 4. Saco raíz y me quedaría x es igual a más menos 2. Eso significa que esos cortes eran acá, en menos 2 y en 2. Y yo digo, qué belleza, qué bonito, porque aquí, ¿qué acabo de conseguir? Como les dije, yo acabo de obtener de dónde a dónde varía mi x. Perfecto, entonces yo sé que x varía entre 2 y menos 2. Entonces digo, bueno, ahora yo quiero parametrizar. La parametrización yo siempre me gusta llamarla R. Yo voy a tener algo aquí en X, algo en Y o algo en Z para poder parametrizarlo de esa manera. Y digo, bueno, yo como les dije, si yo conozco cómo varía una, voy a llamar a esa T. A esa le voy a dar el parámetro, T. Ahora bien, voy a ver si es que puedo poner en correspondencia las otras. Yo recuerdo que Z, ¿qué era Z? Yo puedo ponerlo por medio de esta expresión. Yo recuerdo que Y más Z era igual a ¿qué? A 5. Entonces Y es igual a 5 menos Z. Yo digo, esto depende de X. Por el momento no. Entonces yo digo, vamos a ver si es que la otra variable tal vez me ayuda. ¿Cuál era la otra variable? Yo recuerdo que era Z igual a 4 menos X al cuadrado. ¿Esta depende de X? Sí. Entonces, ¿puedo parametrizar esa? Sí.
¿Cómo lo parametrizo? Z sería igual a 4 menos x al cuadrado. Pero yo a x ya le estoy dando el parámetro de t. Entonces esto simplemente sería t al cuadrado. Entonces digo, perfecto. Entonces me quedaría 4 menos t al cuadrado. Y entonces yo ya conozco esta z. Puedo también venir a terminar el trabajo que empecé aquí en la y. Y sería igual a 5 menos z. Z la tengo parametrizada que depende de t. Sí. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 4 menos t al cuadrado. Entonces y sería igual, entonces aquí a 5 menos 4 me quedaría 1, menos por menos más t al cuadrado. Sería 1 más t al cuadrado. Belleza, dense cuenta. Acabo de obtener que todas las x, y y z, que yo cualquier punto de esto lo puedo expresar por medio de un vector de esta manera. Cualquier punto lo puedo expresar por medio de este vectorcito de aquí. Y ahora bien, recuerden que cuando yo parametrizo tengo que indicar de dónde a dónde varía ¿qué? Mi t. Entonces en este caso t, como yo conseguí, para eso yo tengo que analizar de dónde a dónde varía por lo menos una variable. Porque entonces, si yo sé que x variaba entre menos 2 y 2, pero yo sé que x era igual a t, entonces me va a quedar que esa variable t también varía entre menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque x varía entre menos 2 y 2, y como son iguales, tienen que variar en el mismo intervalo. Y digo, perfecto, entonces aquí voy a tener que t varía entre menos 2 y 2. Y ahora voy a escribir entonces este r de t, yo siempre me gusta ponerlo como vector. ¿Por qué ponerlo como vector? Porque cuando yo necesito ya sacar derivada y se ve más bonito el asunto. Entonces aquí me va a quedar entonces t, 1 más t al cuadrado, 4 menos t al cuadrado, donde t va entre menos 2 y 2. Listo, aquí ya tienen por lo menos, si es que solo era parametrizar 50 puntos del problema. Pero no era lo último, no era lo único. ¿Encontré una parametrización? Sí. ¿Es la única? No. Si yo hubiera tomado entonces de dónde a dónde variaba la z, ahí yo lo único que tenía que ver si yo podía despejar a x y y que dependan de z o de alguna manera para poder que yo coger y decir, bueno, entonces todos van a depender, que si yo a z le doy el valor de t, voy a ver si yo puedo poner si yo puedo despejar a x y a y en función de z para hacer lo que acabo de hacer ahorita. Entonces yo digo, perfecto. Pero eso no era... ok, un segundito. Me enoja cuando se caen los... por eso que el profe de estadística coge y bloquea las imágenes. Mira, ¿no? Ya entendí por qué. Ya, entonces encontramos una parametrización en sentido positivo. Sí, si es que yo hubiera querido en sentido negativo, lo único que hacía es que parametrizaba como he hecho ahorita. ¿Por qué? Porque recordemos que yo estaba variando. Yo voy a empezar aquí. Yo empezaba en el menos 2 y terminaba en el 2, porque acuérdense que el t variaba entre menos 2 y 2. Entonces yo estoy dando los puntos, lo que está haciendo este r de t, como les explicaba ayer, es que coge y te va dando vectores. Te va dando vectores que te van dando cada uno de los puntos de esa curva. De hecho, esta curva creo que ha quedado súper bonito para explicar esto. Eso es lo que va haciendo una parametrización. Te va dando vectores que te dan los puntos de cada uno de los puntos de esta curva de aquí. Ahora bien, si es que me hubieran pedido en sentido negativo o horario, yo pues lo parametrizaba de esta manera y simplemente lo que hacía era que hacía el truco de ayer, que era de pasar los t. Ahora todos los t los ponía por menos t y el intervalo de t lo cambiaba, lo invertía, cambiándole el signo. Eso lo pueden ver si es que no lo han visto aún en la ayudantía de ayer, los 15 o 20 últimos minutos. Digo, bueno, pero eso no era lo único que me pedían. La parametrización ya lo tengo, perfecto. Ahora bien, ¿qué más me piden? Para la curva descrita en A, esta de aquí, la que está azulita, me dicen calcula la longitud de curva. Es decir, tengo que calcular cuánto mide esa cosita de ahí. Perfecto, lo puedo hacer, no hay problema. Y aquí me da una pequeña ayuda, porque obviamente yo digo, de alguna manera, entonces si me está dando este integral es que por ahí va a aparecer este integral. Por ahí, por algún lado va a aparecer esa integral y entonces la voy a usar. Entonces esto, cuando te dan una ayuda, ni para qué te pongas a perder el tiempo. Aquí voy a considerar esta integral que daba la ayuda. Déjenme le tomo una pequeña captura para no andar como de nuevo, no andar copiando cada rato. Entonces yo digo, bueno, esto no es como Mickey Mouse, es una herramienta que nos ayudará más tarde. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la expresión para yo calcular la longitud de curva? Como no me dice entre 2t determinado, yo supongo que es toda la longitud. Entonces S va a ser igual en este caso, a la integral que va desde menos 2 hasta 2, ¿de qué? Del módulo de R' de t. Obviamente, por el de t, yo tengo que conseguir primero el R' de t. Entonces, R' de t me va a quedar, si yo derivo, 1, 2t, menos 2t. Y digo, perfecto, ya tengo eso. Ahora le saco el módulo de eso, R' de t,
¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 al cuadrado más 4, 4t al cuadrado más 4t al cuadrado, directamente. Entonces esto me va a quedar 1 más 8t al cuadrado. Y entonces vengo ya sabiendo que es este módulo del R', esto me va a quedar entonces la integral desde menos 2 hasta 2 de ¿qué? De 1 más 8t al cuadrado de t. Y obviamente, como es toda la vida más sencillo, uno tiene que analizar si la función que uno está integrando es par, porque si la función es par, simplemente me evito tener que coger y evaluar el límite de abajo. Y justamente esta función es par. ¿Por qué? Porque si yo, ya saben, esta función es par, si la evalúan en menos t, ese al cuadrado, este elemento aquí al cuadrado la hace que ese menos 1 se haga de nuevo t, entonces no hay problema. Esta función, por si acaso, es una función par. ¿Cuándo una función es par? Cuando f de x es igual a f de menos x. Simplemente recordando esto. Entonces, esto de aquí, lo que estoy integrando es una función par. Entonces, cuando nosotros sabemos de cálculo de una variable, que si yo integro una función par, esto simplemente va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta 2 de la integral de 1 más 8t al cuadrado de t. Y dense cuenta, aquí me quedó más o menos una integral, la integral que a mí me daban para la ayuda. Entonces yo digo, bueno, vamos a integrar esa partecita de ahí. Vengo para acá y pongo ahora sí la herramienta mágica, la herramienta mágica que nos iba a ayudar. Yo digo, pero ojo, dense cuenta, aquí me dice que yo debo tener simplemente aquí la variable, es decir, aquí tendría que tener solo t al cuadrado y aquí algún número. Entonces yo digo, voy a acomodar un poquito, lo que voy a hacer es voy a acomodar un poquito esa expresión. Entonces, ¿por dónde sigo? Un segundito. Vamos a seguir por aquí. Disculpen que se haga todo tan feo. Para la próxima me pongo, no, sí, para que no nos perdamos. Entonces yo digo, bueno, vamos a integrar eso. Entonces eso me quedaría igual a 2 veces. Vamos a modificar un poco para que me quede la integral de esta manera, porque si me está dando este apoyo, ya pues, simplemente cojo y evalúo y ya está. Entonces sería la integral de 0 a 2. Aquí, por ejemplo, puedo sacar ¿qué? Para que esto me quede lo que yo quiero. Entonces yo voy a sacar factor común 8. Factor común 8 y me quedaría entonces un octavo más t al cuadrado por dt. Entonces esto sería igual a 2 por la integral de 0 por la integral de 0 a 2. Ese 8 puede salir y me quedaría raíz de 8, ¿verdad? Por la raíz de un octavo, aquí dejen hacer esta integral más grande, más t al cuadrado. Y esto sí ya tiene esta forma de aquí. Perfecto, por el de t. Ese raíz de 8 puede salir y simplemente me quedaría 2 raíz de 8. Que ese raíz de 2 raíz de 8 se puede escribir como simplemente poniéndolo aquí. Raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Que si lo multiplico por el 2 de afuera, me quedaría 4 raíz de 2. Para poner las cosas más bonitas. 4 raíz de 2 por la integral que va de 0 a 2 de la raíz de 1 sobre, o 1 sobre 8 más t al cuadrado. Es decir, que este 1 octavo sería lo que representa mi a al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces, como yo obtuve aquí, por el de t, nunca olvidarnos del diferencial. Entonces, como yo ya obtuve entonces la forma que yo quería para esta integral de aquí, entonces aplico lo que me dice. Entonces, esa integral, ¿a qué va a ser igual? Entonces, esto va a ser igual a 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer la integral? Me dice a al cuadrado. ¿Cuál era ese a al cuadrado que yo tenía aquí? Un octavo. Perfecto. Un octavo sobre 2. Un octavo sobre 2 que multiplica al logaritmo de ¿qué? De x, que en este caso es t, más justamente esa misma partecita que yo ya tenía. Es decir, un octavo más t al cuadrado, ¿verdad? Cierro el logaritmo. Más x sobre 2, es decir, t sobre 2 por la raíz de t al cuadrado más un octavo. Y eso evaluado entre 2 y 0. ¿Por qué se me hacía más sencillo saber que la función era par? Porque así ya no tengo que evaluar, por ejemplo, el menos 2 abajo. Perfecto, entonces aquí simplemente evalúo esto y veo que me queda. Y ese es el resultado. Entonces me quedaría 4 raíz de 2 por 1 sobre 16 logaritmo. En este caso estamos evaluando en 2. Me quedaría 2 más... sí, me caería esto aquí, un octavo, ¿verdad? Más 4, cierro el logaritmo, 2 sobre 2, 1, aquí me quedaría 4 más un octavo, menos, vamos a ver qué me queda aquí, me quedaría 1 sobre 16, logaritmo de, en este caso 0, me quedaría
simplemente el logaritmo de 1 sobre raíz de 8, ¿verdad? Y aquí menos t, pero este t me hace todo esto 0 y simplemente me queda esto. Entonces ahora sí, vamos a modificar un poquito esa expresión. La podrían dejar ahí, ¿no? La podrían dejar ahí, no hay problema. Pero vamos a modificarla simplemente para dejar las cosas más bonitas. Me quedaría 4 raíz de 2 que multiplica 1 sobre 16. Esto lo vamos a multiplicar rapidito. Me quedaría el logaritmo de, en este caso, 2 más esta partecita del numerador. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1 primero sobre raíz de 8. Perfecto. Aquí, en el numerador me quedaría 8 por 4, 32. Aquí, 33, ¿verdad? Cierro. Más. Y de hecho podríamos haber sumado directamente esto también. Sumando, me iba a quedar entonces todo esto sobre raíz de 8. Y esto, 2 raíz de 8. Simplemente multiplicando. Aquí me iba a quedar, pues ya sabemos cuánto queda esto. Raíz de 33 sobre raíz de 8 menos, aquí podemos este logaritmo, ya saben, el logaritmo es una división en la resta del logaritmo, es decir, 1 sobre 16, 1 sobre 16, el logaritmo de 1, aquí me quedaría menos, pero menos por menos se me hace más, el logaritmo de aquí 1 sobre 16, que multiplica raíz de 8. Aquí simplemente que estoy usando propiedades del logaritmo, perfecto. Aquí el logaritmo de 1 se me hace 0, y vengo para acá bajito. Entonces esto sería igual a 4 raíz de 2. Entonces aquí simplemente esto ya se me va. Aquí también puedo usar, si se dan cuenta, propiedades del logaritmo. Me quedaría 1 sobre 16 por el logaritmo de 2 raíz de 8 más raíz de 33 menos 1 sobre 16 logaritmo de raíz de 8 más raíz de 33 sobre raíz de 8, ¿verdad? Más 1 sobre 16 logaritmo de raíz de 8. Entonces dense cuenta, esto se me va con esto y yo vengo para acá. Entonces simplemente esa longitud de arco era igual a 1 sobre 16 logaritmo de 2 raíz de 8 más raíz de 33, todo eso más raíz de 33 sobre raíz de 8. Y esa era la solución a este problemita de aquí. Que si quedaba un poco grande el número, un poco tal vez que no quede un número tan bonito, pues sí, pero no había ningún problema, porque aquí lo único que tenía que ver era primero saber plantear la integral, ¿no? La integral de la trayectoria, de la longitud de arco, y aplicar la integral que me daban ahí. Entonces, simplemente cuando a mí ya me dan una integral, por si acaso, cuando a mí ya me dicen, recuerde que esta integral la puede usar, yo digo, bueno, entonces yo de alguna manera sé que en algún momento va a aparecer esa integral. Entonces, para no complicarme y no perder el tiempo, porque que sepan hacer una integral de ese tipo no es objetivo de este curso, modifican la expresión hasta que tengan esa integral. Ya una vez que tienen esa integral, la aplican y sacan los cálculos. Y ya con eso queda resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro el asunto? Me confirman si está quedando claro, tal vez si hay alguna duda, alguna preguntita. Profe, Dígame. disculpe, ¿puede subir un poquito en la parte en donde puso raíz de 8? Aquí. No, más arribita, en donde cuando ya iba a reemplazarlo en la integral dada. Ahí, en esa parte, sí. Aquí, porque ¿por qué hago esto? Porque tú sabes que 8 es igual a raíz de 4 por 2. Entonces esto simplemente, este 4 sale y me quedaría 2 raíz de 2. Simplemente es por eso. Eso resuelve tu incógnita de por qué puse raíz de 8 como 2 raíz de 2. O sea, mi duda era que, ¿por qué él lo planteó así al principio? Ah, que por qué Por, saco ese raíz de 8. sí, Porque yo digo, date cuenta que aquí la integral que a mí me están dando como ayuda no es algo multiplicado por la variable. O sea, fíjate, porque siempre hay que tener en cuenta a mí qué me están dando como ayuda. Aquí me dan diciendo que era la integral de la raíz de la variable x al cuadrado más algo, puede ser cualquier cosa, al cuadrado, por dx. Y yo aquí lo que tenía era la integral de 8, fíjate, aquí en ningún momento me pone una variable, un coeficiente, es decir, aquí tenía lo que tenía que estar acompañando a esa x era 1, para que me quede exactamente lo que me daba esa partecita ahí. Entonces yo tenía aquí 8t al cuadrado más 1. Y digo, bueno, esto no es exactamente la misma integral.
Entonces yo para hacer exactamente la misma integral tengo que tener que esta, por el ejemplo o por la ayuda que me están dando, que ese x que esté ahí esté solito, es decir, que tenga coeficiente 1. Entonces lo que se me ocurre hacer es, pues bueno, pues, ¿cómo hago eso? Saco factor común 8. Sacando factor común 8 tendría t al cuadrado más un octavo, que si tú coges y multiplicas esto, te queda exactamente lo mismo que tenías aquí arriba. Pero esto, esa pequeña modificación, lo que te ayudas es, bueno, se sale esa raíz de 8 y te queda la integral de la raíz de t al cuadrado, es decir, la variable al cuadrado más 1 sobre 8, que ese 8 es como que juega el papel aquí de a al cuadrado. Pero date cuenta, ya este t está solo, tiene coeficiente que 1. Entonces, mucho ojo cuando te den una integral y te dicen, puedes usar esta integral, porque tienes que ver bien cómo está la integral planteada. Ahí no me decía b por x al cuadrado más al cuadrado, es decir, que la x estaba multiplicada por algún coeficiente. No. Ahí me decía x, es decir, la variable al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, por eso digo, bueno, aquí yo tengo 8t al cuadrado, es decir, tengo que de alguna manera sacar ese 8 para yo poder utilizar la integral que me están dando. ¿Eso responde a tu duda? Sí, sí, ahí sí. Ahí sí me quedó claro, es que no lo había visto. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Que es bueno que queden claras todas las dudas. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí vamos allá a meternos un poquito más, que ya no solo me van a pedir arco total, ahora ya me empiezan a pedir más cosas. Yo les dije, aunque sea esta semana, la cantidad de hecho, no sé, cuando yo vi la materia, ese tema se daba pero de manera superficial. No sé si ahora lo den. En el anterior semestre ni me acordé de darlo y no lo di. Que es cuando te dan una parametrización, que cojas y reparametrices esa parametrización. No sé si a alguno de ustedes les habrán ya dado eso. ¿Me podría confirmar si a alguien ya le han dado, si te dan una parametrización dada, que la cojas y la reparametrices? ¿Alguien le ha... Solo la teoría. Solo la teoría, que depende de la función longitud de arco. No lo del plano osculador, plano normal, todas esas cosas. Ok, sí, pero o justo algo que les voy a explicar aquí en unos 20 minutos es algo que se llama curvatura, pero la curvatura se define a partir de una reparametrización. Entonces, pero no hay problema, porque hay una fórmula que no necesitas saber que sepas esa reparametrización, simplemente era como para saber si le estaban dando esa partecita. Y digo, pero perfecto, entonces vamos a ver esta partecita aquí. Entonces ahora ya me empiezan a pedir más cositas, me dicen, bueno, considera esta superficie dado como z igual a x menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Yo a este punto del curso ya debería saber cómo graficar eso. Aquí esto también ya debería saber cómo graficarlo. Entonces vamos viendo literal por literal. El primero, lo más sencillo, ¿no? Me dice, realice un bosquejo de S1 junto a S2. ¿Para qué yo realizo el bosquejo? Para más o menos tener una idea de cómo va a ser la curva. Entonces yo digo, bueno, S1 yo sé que es Z igual 6 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si yo paso este 6 al otro lado, de ahí tal vez yo no sepa tan claro qué es, pero si yo paso este Z al otro lado el 6 me quedaría Z menos 6 igual a menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces paso este menos al otro lado y me quedaría menos Z menos 6 igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Digo, perfecto. Entonces ya tenemos, bueno, ya tenemos esta partecita aquí. O ¿cómo podemos ver? Aquí yo creo que ya es más claro verlo. Incluso por si acaso, si es que no lo ven ahí, y para que ahora sí ya no nos olvidemos, podría tener elevar ambos lados al cuadrado, z menos 6 al cuadrado, igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y despejo. Simplemente esto es para ver por si es que no se llegasen a acordar qué es esto. Esto sería x al cuadrado más y al cuadrado menos z menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Y esto igual a 0. Y esto ya sabemos que esto es la forma que tiene un cono. Pero recordemos que era lo que yo les decía en semanas anteriores. Como esto partía a partir de una raíz negativa, de la raíz negativa, yo considero que la parte por debajo, desde el vértice del cono para abajo. Entonces, también para qué me sirvió completarlo aquí, para ver que el vértice o dónde va a estar centrado ese cono es en 0,0,6. Es decir, que yo ya sé que este cono está centrado en esto y considero la parte desde el vértice o desde ese centro para abajo. Entonces digo, bueno, para eso me sirvió tal vez completar. Ahora bien, este z igual x al cuadrado más y al cuadrado, esto es súper sencillito, es ni siquiera hay que cambiarle nada, esto es ¿cómo se llama? Un paraboloide elíptico. Esto es un paraboloide. Y yo digo, bueno, conozco
las dos maneras para graficar un cono centrado en eso y que solo considero la parte por debajo del centro, y el cono y el paraboloide elíptico, sí, entonces cojo y las grafico. Entonces vengo para acá, pongo mi plano, bueno, sí, mis ejes, X, Y, Z. El paraboloide elíptico sería más o menos algo así. Como ya les dije, disculpen un poquito el pulso. Yo vengo para acá. Yo digo, perfecto, yo tengo ahí mi paraboloide elíptico. Ahora bien, el cono, recordemos dónde iba a estar, dónde iba a estar mi cono. Va a estar centrado en 0,6, es decir, aquí. Ahora bien, ¿para dónde se va a abrir el cono? Como la variable que tiene el signo negativo es la z, recordemos que se abre en el eje de la z, es decir, su eje de simetría es z. Y digo, perfecto, simplemente esto es para recordar cositas. ¿Y eso? ¿Y hacia dónde? Porque aquí la raíz tenía el signo negativo, significa que se va a abrir para abajo. Cositas que había mencionado en semanas anteriores. Es decir, que esto se va a abrir, es un cono que yo solo considero desde el centro para abajo. Vengo para acá. Entonces yo me voy a dar cuenta que cuando yo coja y esas dos superficies, hay una pequeña intersección entre ellas, que es más o menos esto que aquí va a haber una pequeña intersección. Y justamente esta es la curva que nos pide en el ejercicio B que parametricemos. Entonces, dense cuenta que cuando yo intersecto estas dos superficies, aquí me va a quedar una curva. Esta curva que estoy poniendo en moradito. Entonces, como en el primer ejercicio me pedía que realice un pequeño bosquejo denotando la curva de intersección, entonces yo digo, bueno, ya hice el bosquejo y la curva de intersección es esa que tengo ahí en morado. Yo digo, perfecto. Literal A, cubierto. Literal B me dice que consiga una parametrización en orientación positiva para esa curva de intersección en términos de T. ¿Por qué me dice en términos de T? Porque a veces la gente le mete, en vez de poner el parámetro T, le podría poner un parámetro T, lambda, cualquier cosa. Entonces, por eso, para que el profe pueda calificar más sencillo, dice, hablo en T, para que quede todos tengan la misma cosa. Entonces, consigo una parametrización que dependa de T. Yo digo, perfecto. Entonces, yo digo, de nuevo, volvemos al mismo asunto. Yo sé que esta curva, en el fondo, ¿qué? Es la intersección de Z igual a 6 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Es decir, la intersección de este cono con este paraboloide, X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces aquí uno podría, como les digo, que uno tiene estrategias. Yo lo que les doy son diferentes estrategias para que cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio se planteen todas estas estrategias. Entonces, lo que uno podría pensar es, bueno, yo cojo y hago el mismo truco que hice en el anterior problema. Cojo igual podría este Z que lo conozco aquí, lo vengo y lo reemplazo acá, para ver si conozco alguna superficie o alguna curva conocida, para ver si logro determinar alguna curva conocida. Pero yo tendría X al cuadrado más Y al cuadrado, si yo cojo igual, me quedaría 6 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y digo, bueno, esta expresión, complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Porque a medida que si es que yo le hago esto al cuadrado, aquí este binomio tendría que elevarlo al cuadrado, y yo me doy cuenta que esa raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado me está dando problemas, me va a dar problemas. Yo no puedo coger y despejar nada conocido de aquí, porque a medida que yo empiezo a elevar a un lado para eliminar raíces, se me va a empezar a hacer una complicación en el otro lado. Y digo, bueno, entonces, por ese camino no va, por ahí no puede ir el asunto. Entonces, aquí siempre hay que tener en estos problemas un poquito de imaginación, de lo que a uno se le ocurre hacer. Entonces yo dije, bueno, lo que a mí se me ocurrió hacer, yo digo, bueno, si no puedo encontrar la superficie como tal, yo voy a encontrar a qué altura, yo veo que aquí más o menos podría quedar un elipse, un círculo, yo me imagino que queda eso. Entonces yo me pregunto, ¿a qué altura, a qué z ocurre eso? Es decir, ahora en vez de intentar conseguir una curva conocida, voy a intentar conocer el z donde ocurre eso, es decir, la altura donde ocurre eso. Entonces yo digo, bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo lo que hice fue despejar esto. Tengo z menos 6, esto es igual a ¿qué? A menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y dije, bueno, tenemos esto. Lo que voy a hacer es elevo ambos lados al cuadrado. ¿Con qué motivación? Con la siguiente. Yo elevé este lado al cuadrado y este lado también lo elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar z menos 6 al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Porque dije, si yo elevaba ese z al cuadrado, esto al cuadrado, me iba a quedar esto. Yo sé que eso, ¿qué es? Z. Entonces simplemente me quedó z menos 6 al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado es z. Perfecto. Entonces ahora bien voy a intentar, voy a ver si puedo resolver
Ahora, dense cuenta que ahora ya no tengo raíces ahí, entonces ya se me hace un poquito más sencillo el asunto. Voy a intentar resolver esta ecuación de aquí. Entonces sería, si yo desarrollo el binomio de la izquierda, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 12z, más el segundo al cuadrado, 36, igual a z. Paso esta z al otro lado y me quedaría z al cuadrado, menos 13z, más 36, igual a 0. Yo digo, bueno, voy a intentar factorizar esto. Esto simplemente es resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, cojo, intento factorizar, me quedaría z, z, aquí menos por menos, menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 36 y sumados me den 13, pues eso no es muy complicado. Uno podría pensar un minutito y se va a dar cuenta que esos números son 9 y 4. 9 menos 9 por menos 4, 36. Y si yo lo sumo, menos 13. Perfecto. Entonces de ahí tengo que z es 9 y que z es igual a 4. Yo no hice, bueno, ¿y ahora qué hago? Me quedó dos zetas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me quedaron dos zetas? Porque recordemos, aquí cuando eleve el cuadrado, aquí empiezan a ocurrir pequeños problemas. Entonces, fíjense por qué. Porque yo, en el fondo, lo que está suponiendo esto, es que como yo estoy elevando el cuadrado, pues ya obviamente que eliminé esa raíz, ¿no? Entonces, ¿por qué me dan a mí dos soluciones? Es decir, a mí me está diciendo que van a ver que en dónde se cruzan estas dos superficies, me dicen en z igual 9 y en z igual 4, pero yo cómo puedo, yo digo, ¿cuál es el z correcto? Entonces nosotros vemos aquí, que aquí este era mi cono, pero como yo estaba elevando el cuadrado, lo que pasa es que se consideró también la parte de aquí arriba. Entonces, obviamente iban a haber dos intersecciones de aquí, esta intersección aquí y la intersección de acá. Entonces, por eso es que a mí me está dando dos zetas, el z9 aquí, es decir, que se iban a volver a intersectar este paraboloide con ese cono en z igual 9 y aquí que se intersectan en z igual 4. Pero como yo ya sé, por el problema, es como cuando en física a veces te pueden quedar dos soluciones, te queda la solución, por ejemplo, t igual a 1 y t igual a menos 1, pero tú tienes que interpretar, tú dices t igual a menos 1 como por ejemplo puede ser un tiempo, no puede ser negativo, entonces aquí también lo mismo, como yo ya sé que solo estoy considerando la parte por debajo solo estoy considerando ese pedazo del cono, yo sé que entonces esta partecita acá no tiene sentido, entonces la borro. Entonces, como eso no tiene sentido, entonces esta solución del z igual 9 tampoco tiene sentido y considero la que es z igual a 4. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que esta curva de aquí, ¿cómo se llama esto? El paraboloide, este paraboloide de aquí, ese paraboloide y ese cono se cortan a la altura de z igual 4. Y digo, perfecto. ¿Eso para qué me va a ayudar? No siempre puedo encontrar esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que era la esfera y el plano, dense cuenta que la elipse estaba como inclinada. Entonces, aquí los zetas van a ir dependiendo, porque van a ver que hay la intersección son en varios zetas, porque como la elipse está inclinada, entonces no se puede hacer esto de aquí. Pero en este caso, yo me voy a dar cuenta que lo que pasa es que en un z dado, ahí está toda la intersección, es decir, la curva va a estar a una misma altura. Entonces, por eso les digo, depende de ejercicio a ejercicio. Si ustedes intentaban hacer algo de este tipo, para este tipo de ejercicio no iban a llegar a nada, no iban a poder encontrar ese z. Eso era lo que les quería mencionar. Entonces, yo digo, perfecto. Simplemente les menciono varios casos para que los tengan en cuenta. Y digo, perfecto, ya tenemos esta partecita. Entonces yo digo, bueno, volvemos para acá. Yo sé que esa curva de intersección era la curva era z igual a 6 menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y acá z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Digo, perfecto. Pero yo me doy cuenta que si cambio ahora z por 4 me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Me preguntan, ¿la podría haber cambiado acá? Pues sí, también te da lo mismo, no hay problema en eso. Pero obviamente yo siempre me voy para la expresión más sencilla de ver el asunto. Entonces yo que tengo aquí x al cuadrado más y al cuadrado, y digo, ah, qué bonito. Eso significa que esa curva va a ser una circunferencia. Lo único es que está como que flotando en el aire. Es decir, va a estar, dense cuenta, me quedó una circunferencia, solo que va a estar, es una circunferencia que está a la altura de z igual 4. Perfecto. Entonces, yo conozco, cuando me queda esto, conozco una parametrización clásica para la circunferencia. Sí, entonces ya puedo empezar a parametrizar sin problema. R de t me va a quedar, entonces me debe quedar algo en x, algo en y, algo en z.
Entonces, de nuevo, parametrizo de manera clásica como yo sé. Entonces yo voy a parametrizar, me quedaría 2 coseno, porque recuerden, es el radio, coseno de teta, más h, pero en este caso h es 0, aquí 2 seno de teta, más k, pero en este caso k es, también es 0. Donde el t, eso es lo bonito de las parametrizaciones clásicas. Dense cuenta que a diferencia del problema anterior, yo tenía que ver de dónde a dónde iba el t. Aquí no, aquí lo bueno de las parametrizaciones clásicas es que yo sé de dónde a dónde van. Este va de 0 a 2pi. Ahora bien, ¿de dónde va este c? Ahora bien, yo una vez que yo conozco x y conozco y, cómo consigo entonces cómo consigo z? Pues vengo para acá y pues puedo reemplazar bien, fíjense, puedo reemplazar o bien aquí o puedo utilizar bien esta expresión. Entonces yo digo, bueno, vamos a considerar, no, otra cosita. Recordemos que, bueno, de hecho va a dar lo mismo. Si cogen, ustedes ya saben que la intersección siempre ocurre en z igual 4, es decir, el z no varía. Pero si es que si es que no se daban cuenta de eso, ustedes iban a tener que, bueno, les iba a quedar x al cuadrado, que era 2 coseno al cuadrado de t, más que 2 seno de t al cuadrado, y esto les iba a quedar simplemente 4 coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, y esto simplemente se les iba a hacer 1. Entonces iban a tener igualmente 4. Entonces yo digo, perfecto, obtuve la parametrización, sí. Obtengo de dónde me va mi t también. Entonces ya todo se hace sencillo. Entonces me va a quedar que el r de t va a ser igual a 2 coseno de t, 2 seno de t, 4, donde este t varía entre 0 y 2pi. ¿Es lógico que me quede ese vector? Claro que es lógico. ¿Por qué? Porque ese vector, ¿qué es lo único que está haciendo? Esa función vectorial. Recordemos que aquí yo tengo, esta era la altura, aquí estaba la circunferencia, esto es a la altura de z igual 4. Entonces lo que está haciendo esto es que a medida que yo le doy valores entre 0 y 2pi, lo que está haciendo es que me va a ir dando vectores que me van a ir dando cada uno de los puntos. Entonces es lógico que siempre, si esta curva está siempre a la altura de z igual 4, su tercera componente siempre sea 4, es lógico eso. Entonces, ¿concuerda? Sí, va concordando todo, sí. Entonces, lo que va haciendo esto es que me va a ir dando los puntos, esta parametrización, que en el fondo es una función vectorial, a medida que los t van tomando valores entre 0 y 2pi, lo que hace es que me van dando vectores que me van a ir dando cada uno, me van a ir dando todos los puntos, me van a ir dando todos los puntos de esta circunferencia. Y tú digo, bueno, entonces la lógica va bien por ahí. Entonces ya tengo la parametrización. Perfecto. Yo digo, ya, objetivo B, cubierto. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro el asunto? Para seguir a lo siguiente, que me piden aquí conseguir estos tres vectores, que son, aquí esto se llama el tangente, el normal y el binormal para esta trayectoria. Vamos a ver cómo los calculo. Aquí vengo para acá y digo, perfecto. Me piden calcular los vectores tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Y digo, perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta o ha quedado claro? Sí, está quedando todo claro. Bueno, Sí, profe, todo claro, la verdad. perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces vamos a ver. Entonces ahora me piden conseguir, me dice conseguir estos vectores t, n y b de esa parametrización. Ahora bien, ¿qué son esos vectores? Primero, a mí me gusta explicarlos de manera sencilla. Primero, para yo poder, si yo ya tengo la parametrización, es decir, si yo ya tengo el vector posición, porque recuerden que esto en el fondo es un vector posición. ¿Por qué? Porque lo que me va dando son la posición de los puntos. Perfecto. Entonces yo tengo el vector posición, yo puedo conseguir estos vectores. El t, ojo, aquí pues a veces es un abuso de notación que solo pongan la t, o que a veces queda sobreentendido. Que el t, es decir, es un vector que también depende de t. Sí, va a ser el r' de t sobre la norma de r' de t. Es decir, así yo encuentro este vector. Este vector se conoce como el vector tangente unitario. ¿Por qué unitario? Porque simplemente lo estoy dividiendo para su norma. Es decir, siempre va a ser unitario, va a ser de norma 1. Y digo, perfecto, entonces por lo menos por aquí no tengo problema. Ahora bien, que este vector, ¿cómo lo podemos ver? De nuevo, siempre me gusta poner la misma curva. Aquí yo tengo esta curva de aquí. Entonces, el vector tangente en un punto t
Por eso es que yo a mí me gusta poner lo que depende de t. Simplemente es el vector que, como su nombre lo dice, es tangente, dense cuenta, es tangente a la, aquí en el punto, aquí sería f de t. Es el vector que es tangente ¿a qué? A la curva en un t en particular. Entonces digo, perfecto, entonces eso es lo que me indica y por eso es que se llama vector tangente, porque es un vector que es tangente, es decir, que solo toca en un único punto, ¿a qué? A la curva, perfecto, entonces digo, ya tengo esa partecita. Ahora bien, el vector normal también se basa mucho en lo que dice su nombre. Primero, vamos viendo cómo de hecho, aquí un segundito, era que ponga mejor este nombre aquí arriba. Tangente unitario, para que no confundan, para no confundirnos, tangente unitario. Ya. Yo digo, ya tengo el tangente unitario aquí. Otra cosa, ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que se conoce como el vector normal unitario en un punto. Entonces, el vector normal también es un vector que a su vez también depende de t. Este vector se define como t, es decir, derivar el vector tangente unitario y ahora dividirlo para ¿qué? Para su norma. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, ¿cómo voy a conseguir el vector normal unitario? De esta manera. Ahora bien, ¿qué representa el vector normal unitario? Es un vector que, como su nombre lo dice, es normal. Que nosotros aquí asociamos a normal perpendicularidad. Es decir, es un vector que es normal. Es un vector que es normal a la curva en el punto T. Perfecto. Entonces ya tenemos una idea de por qué se le llama normal. Y el vector binormal, aquí binormal, por eso es B, binormal, unitario, el vector binormal unitario, simplemente es coger y realizar el producto cruz entre T y el vector, entre el tangente unitario y el normal unitario. Que como es un producto cruz, que me dice la lógica, que eso va a ser un vector que es perpendicular a ambos. Recordemos, este era el T, este era el N, y entonces el vector perpendicular a ambos, este es un vector que es perpendicular a este, pero también es perpendicular a este se conoce como el vector binormal. ¿Para qué me sirven estos vectores? Para luego sacar lo que se conocen como el plano osculador, el plano rectificante, el plano normal, porque cada uno, luego si ustedes se van a dar cuenta, yo lo que voy a poder hacer es porque yo a esa trayectoria, es que esa trayectoria es ese camino, si esa trayectoria es diferencial, yo voy a poder colocarle planos, así como a la superficie yo les colocaba planos, a las curvas también le puedo colocar planos. Entonces, por ejemplo, yo le podría colocar un plano aquí que toque aquí, bueno, quedó fea, un poquito fea el dibujo, aquí un segundito, se los pongo un poquito más bonito. Aquí yo podría colocar un plano, que solo tope a la curva en este único punto. Entonces, para yo poder sacar ese plano, por ejemplo, yo tomaría ¿qué? El vector normal. Yo tomaría el vector normal. Entonces este se conoce, si yo tomo el vector normal, se le conoce como el plano. Osculante es el que tomo el binormal. Normal es el que conozco, ya, este sería el plano tangente. Pero yo puedo tomar más planos. Podría, por ejemplo, poner un plano en otra posición, de manera que para yo poder sacar eso se utilice, por ejemplo, el vector B o el vector T. Entonces ahí aparecen tres planos que se conoce como el plano osculador, el plano rectificante y el plano normal. Eso lo vamos a ver. Eso no lo vamos a ver hoy, ese ejercicio de eso no preparé porque me quería enfocar más en otras cositas que yo considero más importantes por el momento. Entonces, esto lo vamos a ver tal vez en una día de mañana o del viernes, porque son cosas sencillitas, simplemente son sacar planos. Es decir, si tú ya sabes si tú ya sabes sacar los vectores normales que serían para esos planos son el normal, el binormal y el unitario, pues tú ya sabes sacar planos, entonces ya con eso sacas todo, entonces por ahí no hay problema. Por eso dije, bueno, eso es sencillo, vamos a enfocarnos en lo interesante. Vamos entonces a sacar el vector tangente unitario. ¿De qué? Considerando qué vector de posición que nosotros acabamos de conseguir, que era para mí, para mi curva. Entonces voy a sacar este vector. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a calcular el tangente unitario. Digo, el tangente unitario simplemente va a ser, bueno, podemos derivar primero, ¿no? Aquí, R', porque eso es lo que yo necesito aquí, R' de t de nuevo. Por eso es que yo les explicaba cómo derivar funciones vectoriales. Derivar una función vectorial es derivar cada una de sus componentes. Perfecto, entonces me quedaría aquí
Derivar el coseno me quedaría menos 2 seno de t. Derivada del seno me quedaría 2 coseno de t. Derivada de una constante 0. Perfecto. Yo ya tengo esta partecita aquí. Ahora le saco esos módulos. R' de t. Esto me quedaría entonces 4, porque aquí me quedaría menos 2 seno de t, me quedaría 4 seno al cuadrado de t, más aquí 4 coseno al cuadrado de t, t más 0. Digo, perfecto. Sacando factor común tendría 4 seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Y digo, perfecto. Esto yo sé que es 1 y simplemente me quedaría entonces 2. Y digo, perfecto, bellísimo, porque ya con eso vengo y calculo entonces el vector tangente unitario. Entonces, el vector tangente unitario simplemente sería este vector de aquí dividido dividido para 2. Entonces me quedaría menos 2 seno de t sobre 2, 2 coseno de t sobre 2, 0, ¿verdad? Digo, perfecto. Entonces esto se me va con este y me quedaría menos seno de t, coseno de t, 0. Y ese sería entonces mi vector tangente unitario. Ahora bien, para yo sacar el binormal, el normal, ¿qué necesito? Para sacar el normal yo necesitaba sacar el tangente, pero como ya lo saqué, pues no hay problema. Seguimos. Entonces, ¿qué tengo que me dice para sacar el normal? Deriva el tangente. Perfecto. De nuevo, misma lógica. Para derivar este de aquí sería derivar esta expresión que yo tengo aquí. Derivar una función vectorial de variables reales, derivar cada uno de sus componentes. Me quedaría entonces derivada de menos seno, me quedaría menos coseno de t. Derivada del coseno, menos seno de t. Derivada de 0, 0. A esto le saco la norma de t' de t. Esto sería igual a menos coseno de t al cuadrado me quedaría coseno al cuadrado de t, más menos seno de t al cuadrado me quedaría más seno al cuadrado de t. Entonces todo esto, y aquí, bueno, me quedaría más 0 al cuadrado, todo esto se me hace 1 y simplemente me quedaría que esto tiene norma 1. Entonces, por lo tanto, el vector normal unitario simplemente va a ser menos coseno de t, menos seno de t, 0. Y digo, perfecto. Entonces vamos ahora a calcular el binormal unitario. El binormal, ya sabemos que el binormal, que depende también de t, simplemente va a ser el tangente, producto cruz, con el normal. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esta partecita. Como ya he sacado ambos, ya simple lo puedo sacar de manera sencilla. Aquí yo tengo i, aquí tengo j, aquí tengo k, aquí t, ¿cuál era? T era menos seno de t, coseno de t, 0. Acá el normal que me quedaría, menos coseno de t y menos seno de t. Perfecto. 0. Entonces esto me va a quedar algo aquí en i, menos algo aquí en j, más algo aquí en k. Entonces, eliminando primera fila, primera columna, quedaría coseno por 0, 0, menos seno por 0, 0. Eliminando primera fila, segunda columna, menos seno de t por 0, 0, menos coseno de t por 0, 0. Y aquí me quedaría en la eliminando primera fila, tercera columna, menos seno de t por menos seno de t me quedaría, lo voy a poner aquí abajito, porque no me va a dar el espacio. Aquí voy a poner simplemente aquí. Me quedaría seno al cuadrado de t menos, en este caso me quedaría menos coseno de t por coseno de t, esto me quedaría menos coseno al cuadrado de t, y todo esto por k. Y bueno, esto es la identidad neopitagórica, entonces me quedaría el vector 0, 0, 1. Entonces el vector binormal unitario es 0, 0, 1. Y ya, obtuvimos todos los vectores esos que me estaban pidiendo. Y digo, ya encontramos el vector tangente sencillo, simplemente derivo posición, siempre si es que me piden que a mí, ojo, muy importante, y de hecho una observación que en un examen les complicó la vida a mucha gente. Me piden que sea tangente, eso realmente también depende del profesor. Ahí tendría que preguntarle, profe, tenemos que sacar el tangente unitario, porque hubo un examen que no especificaba que fuera el tangente unitario. De hecho, si lo dividías para su norma,
complicado es el ejercicio, pero era horrible, porque en ese ejercicio, en esa aplicación, no me interesaba que el tangente sea unitario, simplemente me interesaba el tangente. Ah, yo digo, perfecto. Entonces, pero entonces ustedes usualmente lo que piden es el tangente unitario, pero no estaría de más si están en un taller le pregunten, profe, lo que está pidiendo es el tangente unitario. Entonces, si el profe le dice, sí, es el tangente unitario, entonces ya saben que tienen que de ley dividirlo para su norma para que quede unitario. Así que mucho ojo con eso. Tal vez mañana voy a buscar cuál es el ejercicio, porque sí me acuerdo por ahí cuál es, que en el que no especificara que fuera tangente unitario. Entonces, como no especificado, tú puedes simplemente coger y derivar r de t. Que la única diferencia aquí, si tú quieres conseguir un vector, si tienes este vector de posición y lo único que haces es derivar, es decir, aquí tienes r' de t, esto también es un vector tangente. Eso también, ojo, es un vector tangente. La cosa es que no es unitario. Este de aquí que tenemos en verde es unitario, pero el que podríamos estar sacando ya, le voy a poner hecho con un 1, un t sub 1, también va a ser tangente. La única diferencia es que va a ser un vector que no tiene norma 1. Pero a veces sacar eso de ahí, hubo un ejercicio de examen que sacar de esa manera era más conveniente que sacar el unitario, porque el unitario te dejaba denominadores y se hacía todo una complicación. Así que, como les digo, recomendación mía, profe, tenemos que sacar el unitario. Sí, perfecto, sacan el unitario y ya está. Simplemente para que quede toda esa partecita ahí. Ahora, una pequeña observación, que de hecho todas estas observaciones que yo les digo están en el pack de la Misoraya, que de hecho es muy buena esta partecita porque explica algunas cosas chéveres. Primero, el binormal de t solo existe para cuando a ti te dan una función, esta partecita de aquí, que va de t a R3. Si yo tengo una curva, si yo tengo una curva en R2, no tiene sentido que a mí me pidan un vector unitario. ¿Por qué? Porque ¿cómo le hago el producto cruz a dos vectores que están en el plano? No, así no puede ser. Entonces, nosotros solo definimos vectores binormal unitario para cuando yo tengo parametrizaciones, es decir, funciones bueno, aquí, ¿qué dije? Aquí que pongo t. Aquí es lo real, aquí era en un intervalo i, recuerden, un intervalo i subconjunto de r. Este intervalo i siempre es el que definimos, es decir, cuando t pertenece, por ejemplo, de a a b. Entonces, si yo solo defino el binormal unitario cuando yo tengo, por ejemplo, parametrizaciones que van de i a r3. Entonces, solo se define para cuando yo tengo ese tipo de parametrización. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en otro hacer un producto cruz si es que los vectores no son de R3, simplemente por esa notación. Y lo último, vamos a ver qué más me pedí. Este era un problema de taller. Sí, porque si se dan cuenta, tocan sacar algunas cositas. A ver, lo último que me pide es determine la longitud de arco total de la curva. Ah, ya, longitud de arco. Digo, bueno, vengo para acá. ¿Cómo yo calculo longitud de arco? De nuevo, yo conozco la expresión para sacar longitud de arco. Sí, siempre va a ser la integral, como a mí dicen la longitud de arco total, entonces yo digo, bueno, debe ser la de toda la curva, es decir, desde 0 hasta 2pi. ¿De qué? Del módulo de r' de t por el de t. De nuevo, ya conseguimos ese r' t, pero lo derivamos rapidito, pues para no perder la costumbre. Me quedaría menos 2 seno de t, y aquí 2 coseno de t, y aquí 0. Le saco eso a la norma, r' de t. Nosotros vimos que el seno se hace seno cuadrado, el coseno se hace coseno cuadrado, y simplemente esto me quedaba, ¿qué? 2, ¿verdad? Yo digo, la norma la sacamos aquí arriba para sacar el tangente unitario, me quedaba 2. Entonces simplemente ¿cómo es esto? La longitud de curva va a ser de 0 a 2pi, en este caso esto es 2, de t, y esto es una integral de nuevo, súper sencilla. No siempre va a ser una integral sencilla. Por ejemplo, en el ejercicio interior no era una integral tan sencilla. Entonces me va a quedar 2 t evaluado en 2pi, 0. Y esto simplemente me queda 4pi. Es decir, la longitud, lo que mide lo que va a medir esa curva, la longitud de esa curva es 4pi. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado hasta por el momento todo claro? Bueno, aquí te quería sacar, aquí quería mencionar algunas cositas. Un segundito. Aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, para mencionar lo que esta partecita de aquí. Aquí.
Que de hecho yo no estaba aquí de acuerdo con esta resolución de este taller. Entonces, nosotros ya sabemos sacar vector tangente, todo eso. Entonces, vamos a definir algo más. Ya sabemos también sacar longitud. Entonces, vamos a ver este ejercicio, este que tenemos aquí, que es lo que yo les hablaba de lo que se denomina curvatura. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué es en palabras sencillas la curvatura? De hecho, hay un video de Derivando que explica esto. Acá, por ahí lo pueden ver en YouTube. Cuando yo tengo una curva, cuando en matemáticas se habla de curvatura, yo quiero saber qué tan curvo. Yo quiero saber qué tan, si por ejemplo yo digo un círculo, yo me pregunto qué tan curvo es un círculo. Entonces, un segundito. Aquí. Yo me pregunto qué tan curvo, o sea, cuál es si yo digo algo es curvo, yo me pregunto entonces, ¿cómo puedo medir eso? ¿Qué tan curvo es eso? Entonces, existe una medida que es la curvatura. Nosotros, por ejemplo, si yo tengo aquí imagínense que yo tengo aquí esta trayectoria. Yo me pregunto, ¿qué tan curvo es esta trayectoria? Por ejemplo, si yo tengo un círculo, aquí, yo me pregunto, ¿qué tan curvo es esta partecita de aquí? Entonces, de hecho, es interesante demostrar que si yo tengo una circunferencia de radio R, se puede mostrar que su curvatura, vamos siempre a otra cosita, la notación que usamos para curvatura es kappa, es una K, la curvatura va a ser 1 sobre R. Si nos alcanza el tiempo, vamos a demostrar eso de ahí, que la curvatura de un círculo siempre es 1, es decir, 1 sobre el radio de esa circunferencia. ¿Eso explica qué? Eso explica que para cuando yo tengo R pequeños, la curvatura es grande. Es decir, por ejemplo, si ustedes cogen y ven un balón de fútbol, el balón obviamente tiene un radio pequeño, porque va a ser un radio pequeño, entonces ustedes claramente ven que es muy curvo. Pero dense cuenta, ¿qué pasa si el radio es inmensamente grande? Como por ejemplo, ¿qué puede ser? El radio de la Tierra. El radio de la Tierra. Entonces, si ustedes tienen un radio inmensamente grande, esto tiende a ¿qué? A cero, es decir, la curvatura tiende a cero. Y esa es la razón por la cual nosotros, los que estamos aquí, por ejemplo, en Guayaquil, o de hecho en cualquier ciudad, nosotros vemos las cosas como si estuvieran rectas. Es decir, nosotros sabemos que la Tierra es que circular, pero nosotros no vemos que los edificios se van haciendo así, se van inclinando a medida que vamos caminando. No, nosotros los vemos y decimos, esto es recto. Y entonces es por eso, porque la curvatura de una circunferencia, cuando el radio es demasiado grande, la curvatura tiende a cero. Es decir, y cuando tiende a cero es casi que la curvatura sea como la de una recta. Entonces, por eso es que si uno está aquí un dibujito, uno ve como que las cosas fueran rectas. En cambio, cuando el radio es pequeño, la curvatura va aumentando. Entonces, como uno, por ejemplo, si uno se para, yo qué sé, en una pelota de estas de grandes con las que hacen ejercicio, uno siente que eso sí es curvo. ¿Por qué? Porque el radio es pequeño. Entonces, ahí viene esa partecita de la curvatura de una, ¿cómo se llama esto? Curva. En este caso, de una circunferencia. No sé si se los habrán demostrado, si no, esto puede ser un buen ejercicio para mañana. Demostrar que la curvatura, de hecho, sí podría, sí, fue interesante que lo pusieran, demuestre que la curvatura de una circunferencia es 1 sobre su radio. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, aquí me dice, bueno, tienes el movimiento de hélice que describe, otra cosita. Hay como la manera de cómo, ahora usted me han de preguntar, ¿cómo yo calculo una curva? ¿Cómo yo calculo la curvatura? Hay dos expresiones que se pueden usar. O sea, yo puedo utilizar dos expresiones, es decir, kappa, que es la curvatura. Si yo tengo, obviamente, el vector de posición, porque obviamente yo tengo que tener la curva parametrizada, entonces va a ser t' de t, es decir, derivar el vector unitario y dividirlo para r' de t. Esa es una opción, pero ahora bien, ¿por qué viene la otra opción? Porque a veces hacerlo de esa manera no es tan conveniente por las expresiones. Entonces hay otra manera de conseguir el kappa, que es totalmente análoga, es decir, te va a dar la misma respuesta, que va a ser la norma de r' de t cruz r2' de t, todo esto sobre r' de t al cubo. Entonces, utilizar o bien esto o bien lo de acá es exactamente lo mismo, no hay problema, por si acaso. Ustedes, si por ejemplo están haciendo un ejercicio y por esta de aquí ustedes dicen, no, esto está muy complicado, pásensela de acá. Y van a ver que por alguna de las dos les va a salir más sencillo el asunto. Así que mucho ojo con eso. Entonces vengo para acá y voy a conseguir esta curvatura de aquí.
Entonces aquí voy a conseguir esta curvatura. Aquí lo único que yo quería mencionar y que aquí lo único que voy a mencionar con respecto a este ejercicio es que aquí yo voy a suponer que A es mayor o igual que 0 y que W es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Ya se los voy a mencionar porque yo supongo esto y por qué yo vi la resolución de este ejercicio y digo, el profe se le olvidó algo. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, de nuevo, yo tengo entonces, demuestre que el movimiento, que para este movimiento la curvatura es constante igual a esto. Allá, entonces, en palabras sencillas me están diciendo calcula la curvatura. Entonces, la voy a calcular por la primera manera, es decir, esta de aquí, pues derivando el vector tangente unitario y dividiéndolo para la norma de R' de esto. Entonces yo digo, perfecto, entonces primero voy a sacar R' de t. Entonces R' de t va a ser igual, esto que está aquí, este R de t, lo puedo simplemente escribir como un vector, lo puedo poner como A coseno de WT. Un segundito, para que quede un poquito más bonito. A coseno de WT, coma, A seno de WT, para que sea más sencillo ver, y CT. Ahora sí, derivo eso, me va a caer entonces menos A, me quedaría menos A seno de WT. Por regla de la cadena, este W sale y me quedaría menos A W seno de WT. Coma, acá exactamente lo mismo. A W coseno de WT. Y aquí en la tercera me quedaría ¿qué? Derivando con respecto a T me quedaría C. Ahora a esto le saco su norma, me quedaría R' de T. Sería igual a ¿qué? A menos A W seno de WT al cuadrado más A W coseno de WT, todo eso al cuadrado más C al cuadrado. Entonces nosotros podemos acá sacar un factor común A al cuadrado, W al cuadrado. Aquí me quedaría A al cuadrado, W al cuadrado, que multiplica a seno de WT, todo esto al cuadrado, más coseno de WT al cuadrado, más C al cuadrado. Y todo esto ya sabemos que se hace 1. Entonces simplemente me quedaría a W al cuadrado más C al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces ya tengo por lo menos esta partecita de aquí. Entonces dense cuenta, ya tengo aquí el R' de la norma del R' de t. La norma del R' de t. Entonces ya conseguí la mitad, pues ya tengo esto. Ahora bien, vamos a conseguir el vector normal. Tengo que conseguir el vector normal unitario. Entonces el vector normal unitario ya sabemos que ¿qué es? Simplemente es derivar R' de t y dividir lo que para su norma. Pero estas dos cosas ya las sacamos. Entonces simplemente va a ser este vector de aquí dividido para su norma. Entonces va a ser 1 sobre A al cuadrado, W al cuadrado más C, que multiplica a menos A W seno de WT, coma A W coseno de WT, coma C. Entonces esto lo derivo, si yo derivo eso, yo derivo ahora, lo voy a derivar, va a ser C' de T, esto va a ser igual, esto es una constante, A al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado, aquí al cuadrado. Yo ahora voy a derivar esto de nuevo. Derivando, ¿qué me quedaría? Si yo derivo seno, me quedaría menos A. De nuevo, este W sale, W al cuadrado, coseno de WT. Acá, derivo el coseno, me quedaría menos A. De nuevo, el W sale, W al cuadrado, seno de WT. Derivo una constante, 0. Y a esto le saco la norma. Entonces, si yo le saco la norma a T' de T, esto va a ser igual de nuevo. Va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a menos a W al cuadrado, todo esto al cuadrado, coseno de WT, todo esto al cuadrado, más menos a W al cuadrado de seno de WT al cuadrado, y todo esto, como estaba elevado al cuadrado, esto me quedaría aquí A al cuadrado, W al cuadrado, más C al cuadrado. ¿Por qué? Porque al momento que yo elevaba al cuadrado, esta raíz se me iba. O si quieren verlo también así, lo podemos ver así. Antes, para que uno dice, ¿de dónde sacó eso? Esto simplemente, si es que yo cogía y metía esto en cada componente, me iba a quedar sobre la raíz de A al cuadrado, para no saltar paso, W al cuadrado más C al cuadrado, aquí, sobre la raíz
de a al cuadrado, w al cuadrado más c al cuadrado. Yo digo, perfecto. Entonces yo tengo esta partecita de aquí. Entonces tenemos la norma de c de t' de t. Me quedaría entonces lo siguiente. Entonces en el numerador me va a quedar a w al cuadrado y todo eso al cuadrado por coseno al cuadrado wt. Y lo mismo me quedaba acá. Entonces directamente saco factor común. Más aquí seno de w al cuadrado de t, porque aquí si se dan cuenta, este cuadrado y esto me va a quedar exactamente lo mismo, por eso saco factor común directamente. Y todo eso sobre aquí al cuadrado, w al cuadrado más c al cuadrado. Entonces todo esto se me iba a hacer ¿qué? 1. Yo digo, perfecto, entonces esto simplemente me va a quedar, entonces la raíz de aw al cuadrado, todo esto sobre la raíz de a al cuadrado, w al cuadrado más c al cuadrado. Entonces aquí es donde yo tengo un pequeño problema con lo que decía, con la resolución de esto, y hay que tener mucho cuidado porque a veces cogen y sacan raíces sin tener en cuenta ciertas cosas. Si yo saco raíz, aquí yo supuse, ojo, miren que en el problema no me lo dicen, pero yo estoy suponiendo que estas dos cosas son, esto realmente por definición me quedaría el valor absoluto de AW al cuadrado, AW al cuadrado sobre A al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado. Ojo con lo que les voy a decir. Como aquí yo estoy suponiendo que A es mayor o igual que 0 y que W es mayor o igual que 0, entonces esto simplemente me queda sin valor absoluto. W al cuadrado sobre la raíz de A al cuadrado, W al cuadrado más C. Por eso es lo que yo no concuerdo. Y recuerden que esto era ¿qué? Una norma, C', la norma de T', de T. Ahora vamos bien. ¿Por qué yo no concuerdo con lo que hacían? Porque en el ejercicio, sin suponer que esas constantes eran positivas, cogían y hacían lo típico. Cogen y se van. Ahora bien, entonces, suponiendo que ellos se saltaban este paso de considerar el valor absoluto, sino que ellos directamente cogían y eliminaban esta raíz con esto, les quedaba esto. Entonces ahí es donde yo pienso, si es que, ¿qué hubiera pasado si es que A era negativo? Supongamos que en la parte que me daban arriba, A hubiera sido un número negativo, menos 3 o 5, digo, menos 3 o menos 1. ¿Qué me hubiera quedado? Me hubiera quedado, si es que yo conozco ya el valor, supongamos que hubiera sido menos 5. Menos 5, W puede ser cualquier valor. W al cuadrado sobre, en este caso, 5 al cuadrado, W más C al cuadrado. Todo esto es una cantidad positiva. Esto es una cantidad positiva, pero esto es una cantidad negativa. Entonces me hubiera quedado menos 5, como ya le digo, W al cuadrado sobre 25 W al cuadrado más C al cuadrado. Yo digo, hay un gran error, gravísimo error, porque las normas, si ustedes ya vieron álgebra lineal, las normas siempre son positivas, no hay normas negativas. Las normas, en este caso, sacar la norma para un vector es una norma en particular, ¿no? Las normas jamás son negativas. Y dense cuenta, si es que A era negativo, aquí ¿qué me iba a quedar? Como esto es positivo, pero esto es negativo, todo esto iba a ser un número negativo. Entonces a mí me está diciendo que es una norma negativa. Entonces por eso es que yo debato mucho esa resolución específica de ese taller. ¿Por qué? Porque él no consideraba el valor absoluto. Realmente, cuando ustedes tienen esto y ustedes no saben qué es A y qué es W, ustedes deben dejarle puesto el valor absoluto. Porque ese valor absoluto les asegura que esa norma va a ser positiva. Les asegura que esa norma va a ser positiva. Entonces, por eso era que si ustedes ven en un taller, ¿cuál era ese problema? Aquí podría ser ese problemita de aquí, porque aquí en la resolución del taller cogían y cancelaban esto. Pero en ningún momento en la resolución en ningún momento especificaba que el A fuera mayor que 0, ni tampoco especificaba nada con respecto al W. Entonces yo no entiendo por qué le sacó el valor absoluto, si en el peor de los casos ese A es un número negativo, la norma te va a quedar negativa y ahí se te cae toda la matemática del mundo. Entonces, mucho ojo con eso, que tienen que decirlo a su profe, pues no me está especificando. Aquí, por ejemplo, en esta raíz, podría que la norma, si es que ese valor me queda negativo, y ahí se cae todo el problema. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces vamos a ver qué me queda aquí. Por eso es que yo esta partecita de aquí la discuto, fíjense. Entonces, dense cuenta que aquí, ojo, en ningún momento me especifica qué es este A.
Vamos a ver, y ahorita les expliqué por qué si es que me da un A negativo, esta norma me queda negativo. Por eso que yo al problema le añadí que eso fuera positivo. Entonces, si yo al problema no le hubiera añadido eso, la cosa o la solución es que simplemente me hubiera quedado con ese valor absoluto ahí. Entonces el kappa, como ya les dije, era C' de t sobre R' de t, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me iba a quedar? Estamos, ojo, primero bajo la suposición de que esto era mayor o igual que 0 y que W era mayor o igual que 0. Entonces me iba a quedar A, W sobre la raíz de A al cuadrado, W al cuadrado, más C al cuadrado y todo eso sobre la raíz. ¿Cuál es la norma de este vector de aquí? La sacamos aquí arribita. Esa era esta de aquí. Entonces yo vengo para acá y justamente para mi suerte era la misma, A W al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, por multiplicación de extremos y medios, me va a quedar A W al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, efectivamente me quedó la respuesta que el profe puso aquí. Pero ojo, esto es bajo la suposición de que esto pasaba. Si es que eso no pasaba, la respuesta verdadera que tendría que haber quedado en ese ejercicio era que kappa era igual, si es que yo no consideraba que A era mayor que 0, si la respuesta cuando yo sacaba esta norma aquí hubiera quedado con este valor absoluto. Entonces la norma, el resultado verdadero hubiera sido valor absoluto de A, W al cuadrado sobre la raíz de A al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado sobre la raíz de A al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado. Entonces eso me iba a quedar la valor absoluto de A al cuadrado, W al cuadrado sobre la raíz, ¿qué digo? Sobre la raíz, cuando ya se hace multiplicación de extremos y medios, como se está multiplicando lo mismo que A elevado al cuadrado y se va a esa raíz. A al cuadrado, W al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, si es que ustedes, ojo, no les especifican que esos valores eran positivos, ustedes deben dejarle el valor absoluto. Porque si ustedes le quitan el valor absoluto, hacen este pequeño error de coger y eliminar. Dicen, bueno, esta raíz se va con esto. Puede darse el caso de que si es que ese A tenía un valor negativo, la norma se hace positiva y ahí se cae todo el problema. Entonces, eso era simplemente el pequeño detalle, porque este no es el único problema que tiene ese pequeño problema. Hay otro que también te daba ese A y ese W, pero tampoco te dicen qué es. Entonces, de hecho, se los voy a dejar puesto aquí. Creo que lo tengo aquí. Denme un segundito para que lo intenten y se den cuenta del problema. Un segundito, que tengo aquí hecho todo un relajillo. Aquí, este de aquí, tiene el mismo, tiene aquí, este problema tiene la misma complicación. Creo que era este. Aquí. Este problema de aquí. Les dan, también es de un taller. Entonces aquí les dicen de nuevo, aquí tienen algo parecido. Fíjense, aquí tienen un A coseno WT y un A seno WT. Cuando ustedes vayan sacando los vectores normal y binormal, obviamente cuando ustedes sacan vectores tienen que sacar normal. En la resolución de este ejercicio cogían cuando tenían las raíces y por ejemplo A al cuadrado se iba, y yo no entiendo por qué hacen eso, porque tú no sabes qué es A, si es que A llega, debes dejarle el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si para mi mala suerte ese A era un número negativo, me iba a quedar una norma negativa y eso no puede pasar. Entonces mucho ojo cuando su profe les ponga esto, les debe definir, o cuando ustedes estén sacando, les van a decir, van a encontrar la necesidad de saber si esto es positivo, negativo, estas cositas de aquí. Así que mucho ojo con eso. Mucho cuidado con eso. Y bueno, por cuestión de tiempo, porque obviamente ya son las 6, eso sería todo por hoy. Espero que hoy hayamos visto algunos conceptos, los ejercicios estuvieron ahí. Lo que yo considero que les pueden tomar, siempre lo que les pueden tomar, lo más importante. Y pues igualmente mañana seguimos completando con más ejercicios, viendo más cositas, viendo ciertos detalles que podemos ver. Como les digo, me alegra mucho que hayan asistido a la ayudantía. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cualquier cosita, cualquier detalle. Siempre cualquier cosita es mejor. Siempre saber uno es más que cero. Cualquier cosa que uno gane es mucho mejor. Entonces, como les digo, cojan, practiquen, repasen. La siguiente semana ya son exámenes, así que ya deben estar filitos en la mayoría de temas. Vayan repasando, vayan viendo planos, vayan viendo regla de la cadena. Ponen mucho, así que estén filitos en ese tema. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que, como ya les dije, que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, pues avísenme. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Sí, ahí está, hermano, ¿por qué? Muchas gracias. Cuídate. Ok, igualmente. Ok, que tengan bonita tarde. Gracias.